Vamos a cambiar de tema. Según lo informado por el presidente Piñera, el presupuesto para el próximo año considera una reducción en el gasto público de un 22,5%. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aseguró que el recorte busca evitar que la economía se sobrecaliente. Profundizamos en los efectos que podría generar esta reducción, también el ingreso de este proyecto de ley de presupuesto 2022, junto al economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Nicolás, muchas gracias a ti. A ver, se esperaba un proyecto de presupuesto que más que austero fuera tremendamente ajustado, porque aquí claramente la carga fiscal y el déficit, que supera el 11%, no da ninguna duda. Ahora, ¿qué te parece a ti esta reducción en el gasto público y por sobre todo lo que se entrega como presupuesto para el próximo gobierno? Porque finalmente también hay que considerar que este es un presupuesto que va a tener que ejecutar una nueva administración, sea el color que sea, con los problemas también económicos que se arrastran. Bueno, yo creo que es importante primero aclarar que efectivamente no hay una reducción del presupuesto, porque la comparación es con el presupuesto efectivo. Del año pasado, que tiene unos... De hecho, que es un 3% proyecto con proyecto, digamos. Claro, es proyecto con proyecto. No, pero la comparación de la reducción, el 22,5%, es una reducción desde los más de 100.000 millones de dólares, porque tú al presupuesto del año pasado tienes que sumarle la ejecución de unos 27.000 millones de dólares más que fueron gastados casi exclusivamente en los impactos de la pandemia. Claro. Entonces, si uno contabiliza el presupuesto con presupuesto, el ajuste es un 4% aproximadamente, no un 22,5%. El 22,5% es considerando todos los gastos fiscales que se incurrieron. Pensando en gastos extraordinarios, ¿no? Esos fueron, se supone, recursos extraordinarios. Entonces, eso llevó a una salida de la trayectoria de una de las características más importantes que tiene nuestra economía, que es tener un balance estructural lo más bajo posible, y hace muchos años no se alcanza, pero es de un déficit de un 1% estructural. Y ahí viene la otra confusión, porque una cosa es el déficit efectivo y otra el déficit estructural, el balance estructural. El balance estructural considera unos ingresos y gastos del gobierno de mediano plazo, o sea, es cuánto va a ser el déficit estructural en el mediano plazo, y ese es el que se bajó con estos nuevos números de 11, más o menos de 11% a un 3, algo por ciento. Por lo tanto, efectivamente, hay un intento de ajustar el balance estructural y de esa manera te deja todavía un importante monto de recursos en el presupuesto fiscal. Claro. Aquí yo quiero también usar un concepto que utilizó tras el ingreso del proyecto de ley de presupuesto 2022 el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, Alejandro. Él apuntaba a restablecer los equilibrios macroeconómicos y, por sobre todo, lo que me llamó más la atención, pero repitió varias veces, normalizar el presupuesto. Es decir, pensar en los proyectos anteriores a la crisis, que uno diría pandemia, pero también considerando que el 2020, tras estallido social 2019, hubo un importante gasto con respecto a distintas medidas que se aplicaron desde el gobierno. O sea, aquí normalizar el concepto, claro, el presidente habla de un presupuesto que va a el empleo y también al desarrollo, pero el concepto normalizar es el que utilizó y es muy técnico por parte del Ministerio de Hacienda. Bueno, normalizar, yo entiendo, en ese contexto yo no soy parte del gobierno. Normalizar es que algunos subsidios que están ligados a la crisis van a dejar de ser utilizados. Claro. El IFE en particular, pero continúa el IFE laboral y continúan una serie de subsidios que están asociados a que las pymes, sobre todo, puedan volver a contratar gente. Entonces, trabajo que y sobre todo vuelvan a contratar mujeres, que es el gran déficit que yo no he visto que se haya discutido seriamente en los últimos debates, en las últimas discusiones, en las entrevistas del empleo femenino, que es uno de los grandes golpeados después de la crisis. Entonces, básicamente, los dos conceptos son que se mantienen una serie de subsidios ligados al mercado laboral, que es la principal preocupación, porque la gente perdió su fuente de sustento por las restricciones que se aplicaron
por la pandemia, ¿no es cierto? Y ahora intentar que la economía empiece a funcionar sin subsidios excesivos, porque también la otra sensación que hay, no, y se puede medir que hay muchos subsidios que ya no son necesarios dado la normalización que se observa sobre todo en la pandemia y la vuelta al mercado laboral que la están detectando varias universidades, ¿no es cierto? Entre ellas la Universidad Católica, que detectó un importante aumento del trabajo contratado, con un contrato, ¿no? Me voy a adelantar un poquito, Alejandro, a la discusión legislativa clásica, tradicional que tiene este proyecto de ley de presupuesto, que siempre es largo, que tiene un tiempo bastante acotado, porque recordemos que si pasa del plazo final, que es final de noviembre, digamos, se ejecuta el próximo año el presupuesto vigente con las complicaciones que tiene, para qué decir ahora en estos tiempos, digamos. Pero aquí lo que yo me imagino podría salir mucho en la argumentación o la discusión legislativa es Chile puede endeudarse, tiene capacidad de endeudamiento. Te hago la pregunta, ¿cuánto margen de endeudamiento tiene el Estado chileno para esto? Ese es el mensaje central que dio el ministro de Hacienda. Nosotros estamos entrando en una trayectoria de crecimiento de la deuda pública que creo que es insostenible y que nos lleva a perjuicios mayores para la población. En estos momentos nos estamos acercando a un 35% del PIB, que es un porcentaje bastante alto si lo compara con unos años atrás. Al inicio de la administración Bachelet, hace 2 presidencias a esta altura, la de Piñera y la de Bachelet, era del 14%. Claro. Pero y muchos han utilizado el argumento que todavía es bajo, y no es así. No es así porque acá se considera solo una medida puntual, estática, como porcentaje del PIB. Claro. Hay una cuestión muy importante que es la velocidad con que crece, y claramente pasar del 14 al 35, y con esta trayectoria, con este ajuste, ¿no es cierto?, que lleva el producto, el que lleva el déficit estructural a la cercanía del 3%, el 3, y tanto por ciento, ¿sí? Tampoco eso te da un espacio para quienes están mirando esta trayectoria. ¿Quiénes son esos? Son las clasificadoras, son los inversionistas extranjeros. Nosotros tenemos yo creo que un objetivo muy importante para recuperar la verdadera normalidad de este país, y que eso se llama crecimiento. ¿Por qué? Porque con el crecimiento tienes aumento del trabajo de calidad, porque hay más inversión. Con inversión sí que vas a tener trabajo de calidad. Entonces no nos podemos seguir engañando si no tenemos una economía que tenga sostenibilidad en el tiempo, y por lo tanto podamos aspirar a tener tasas de desempleo mucho más bajas, con empleo de calidad, que es el empleo que sostiene el consumo permanente en el tiempo. Hasta acá la reactivación o mímica de reactivación ha sido sustentada por consumo transitorio, y como su palabra lo indica, transitorio significa que se va a acabar. No eterno. Necesitamos que haya una estabilidad permanente en el tiempo del consumo, una estabilidad permanente en el tiempo de la inversión, y ciertamente un mejoramiento permanente del mercado del trabajo. Y el endeudamiento progresivo que está ocurriendo con las cuentas fiscales inhibe eso, porque no vas a tener los recursos. Los inversionistas extranjeros, que es ahorro externo, van a dejar de traer recursos al país, y ahí tendríamos que contar solo con ahorro doméstico, que ha ido bajando, y con la caída del ahorro de la AFP va a impactar más fuertemente. Alejandro. Y además el ahorro público no existe, es desahorro público. Entonces no va a haber crecimiento si no detenemos esta trayectoria de la deuda pública tan rápida. Claro, y te sumo un factor ahí, Alejandro, en tu análisis, porque por un lado está, como decía yo, el margen de endeudamiento internacional, podríamos decir, pero quizás es más relevante en las condiciones que estamos, y también el mundo, la calidad del financiamiento, es decir, las condiciones en que yo pido plata, que es como cuando uno pide, por ejemplo, un crédito hipotecario acá, te dicen que la tasa está muy alta. Bueno, algo similar, bastante más profundo y técnico, se da cuando efectivamente el Estado tiene que recurrir a financiamiento internacional. Ese es exactamente el punto, lo apuntas tú muy bien, Nicolás, porque las tasas de interés empiezan a tener premios por riesgo cada vez más altas, claro, las que podemos conseguir afuera, y además el acceso en condiciones más o menos
no generosa, pero más o menos abierta a que tanto el sector público como el sector privado pueda acceder al financiamiento internacional. Eso es clave para retomar el rumbo de la economía, y por eso que se lanza este presupuesto que, insisto, todavía considera un crecimiento, si uno mira presupuesto con presupuesto, y no presupuesto con ejecución, porque la ejecución tiene metido casi 30.000 millones de dólares que son extraordinarios. Y hay que hablar ahí de la subejecución muchas veces, dependiendo de la partida, o sea, un tema más de detalle, digamos, de cómo se va administrando ese presupuesto durante el año. Así es. Otro tema que muchos, que es más bien como una tradición, más que como, es una tradición de cuánto dejan los gobiernos al gobierno que sigue, los denominados fondos de libre disposición, 700 millones de dólares, que es más o menos la cifra que siempre se estila, digamos, en los presupuestos. Ahora, este es un tema que obviamente va de alguna manera para el gobierno que venga tener que ser administrado con todas las necesidades que se den desde el punto de vista económico, social y sanitario, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero yo diría, me van a perdonar, es algo simbólico, que 700 millones de dólares, ¿no es cierto?, para gastos de libre disposición sobre 82.000 es extraordinariamente bajo, porque se supone que la asignación presupuestaria va a estar bien precisada. Ahora, ya vimos que las necesidades del año pasado obligaron a gastar 27.000 millones de dólares extraordinarios. Claro. Y ahí hay un dato muy importante, porque una parte importante de esos 27.000 millones de dólares fueron contra los ahorros que habíamos hecho en el pasado, y por lo tanto eso tiende a disminuir el impacto de un presupuesto sobre ejecutado. Y lo importante ahí entonces buscar los mecanismos para asignar bien el presupuesto que se origine ahora, porque no hay ahorros ya. Se acabaron los ahorros, ya rompimos el chanchito. Por lo tanto, tenemos que ir en esta discusión presupuestaria a asignar efectivamente las partidas que requieran más apoyo social. Alejandro. Y las partidas de inversión pública que están en vivienda, que están en obras públicas, ¿no es cierto? Y también el importante ítem de salud. Porque la pandemia no ha terminado. Y los efectos de la pandemia tampoco han terminado. Entonces, eso tiene que ser cuidadosamente estudiado. Uno entendería entonces, y compartiendo tu análisis, de que el concepto clásico de los presupuestos reasignación va a tomar un papel más protagónico que nunca, con la dificultad que tiene reasignar de recursos destinados a programas para otros programas o de partidas para otras partidas. Hay que entrar al detalle y efectivamente la gran discusión en trámite legislativo va por ese lado. ¿A quién le saco para poder, o en términos bien chilenos, desvisto un santo para vestir a otro, digamos? Y eso es parte, claro, eso es parte de la ingeniería presupuestaria que, insisto, se aplica en el Estado como también se puede aplicar en una casa, con sus particularidades, por supuesto. Bueno, yo creo perfectamente en lo que tú estás diciendo, pero además yo le añadiría una dificultad adicional. Aquí hay un condimento político que no es menor. Durante años se ha hablado acá de los operadores políticos, de los gastos en algunas partidas. Yo me voy a adelantar inmediatamente. A mí me parece que los gastos que tienen que ver con el Parlamento son excesivos. Se han anunciado sucesivas recortes, pero que no han ocurrido, ¿no es cierto? Y si uno revisa el erario fiscal, se va a encontrar con muchas partidas que no tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer si estamos en un momento de extrema debilidad, para que podamos sacar adelante y demos una señal concreta para que el ahorro externo no se retire del país. Porque necesitamos crecer. La fuente absoluta de los males de Chile se llama baja tasa de crecimiento. Baja tasa de crecimiento. Yo mismo he participado en el comité que calcula el producto de mediano plazo, el producto tendencial, y las perspectivas son muy bajas. 2,5% han en promedio coincidido muchos especialistas y por lo tanto esa es la clave. Hay que volver al crecimiento. Si no tenemos crecimiento, insisto, no vamos a tener trabajo de calidad, no vamos a tener inversión y en definitiva se va a achatar las posibilidades de que haya una verdadera recuperación de la economía. ¿Qué puede significar para esto y también desde la visión de todos, Alejandro Alarcón, que este año eventualmente se llegue a crecer un 12%, lo que va a ser completamente distinto el próximo año? Bueno,
es que ese 12% es bastante engañoso. Es mentiroso, sí. Yo mismo he dicho que no hay que exagerar con ese 12%, un si tanto por ciento, porque primero está el efecto de la base de comparación, segundo está el efecto del impacto transitorio de los retiros y de los apoyos fiscales, que eran absolutamente necesarios porque había gente que tenía problemas, como decimos en Chile, para parar la olla. Eso provocó una expansión, un ciclo expansivo basado en consumo, y no solo consumo transitorio, que si no tiene sostenibilidad en el tiempo no se va a poder sostener. Y es tanto que la predicción que tenemos muchos para el crecimiento del próximo año es entre 2, 5 y 3. Y el siguiente, el 23, también. Entonces aquí hay que ir al corazón del crecimiento que ha sido escrito por el gran premio Nobel Robert Solow de Economía, ¿no es cierto?, que para que haya crecimiento se necesita inversión y productividad. Y yo no veo que esos dos elementos vayan a aparecer demasiado rápido en la economía chilena y por lo tanto nos mantengan atrapados con los subsidios, con el gasto del fisco, que a la larga causa los daños que estaba yo refiriendo al comienzo. Alejandro Alarcón, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Cuídate mucho. Igualmente. Chao. Un abrazo. Hacemos una pausa y regresamos con más de La Mañana Informativa.